Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio ya 12 de Entre Boxes. En la semana de hoy vamos a hablar de la próxima cita en Le Mans de MotoGP, de la cita que hemos tenido en Superbikes en Cremona, de toda la actualidad del campeonato del Junior GP que acaba de comenzar y tocaremos también, como siempre, un poquito de tierra, hablando del AMA Supercross y de la cita del MXGP que hemos tenido esta semana. Comenzamos. Pues muy buenas a todos a un episodio más en el que hemos tenido un fin de semana también lleno de actividad de motos y ya sabéis, si queréis estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en el motociclismo y en el mundo del motorsport en general, tenéis que seguirnos, suscribiros a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify, que ahí siempre vais a tener toda la info cada semana de carreras, ¿no, Javi? Sí, y yo creo ya episodio 12 va tocando poner un pequeño reto de likes, algo típico, ¿no? Aunque no sea mucho, pero que la gente se anime a dejarnos me gusta. Yo he pensado 30, que fue cercano al episodio más apoyado. Yo creo que puede ser realista. No sé, a ver si la gente nos apoya y nos Hombre, hace. ahí 30 likes, ya sabéis, si queréis ahí que nos mantengamos motivados y que sepamos que os gusta el podcast, lo podéis dejar. Yo creo que es gratuito compartir el podcast también, si os está gustando con algún amigo o alguna amiga. Y yo creo que con esto, el episodio de la semana que viene, que tenemos MotoGP en Le Mans, estará calentito, yo creo. Sí, sí, porque viene un fin de semana que yo creo que para mí por lo menos con más incógnitas o con más emoción de la que esperábamos si nos preguntan antes del domingo de Jerez. Porque llegamos con un Marc Márquez que tuvo esa caída sorprendente, al igual que la de Cota, y con Alex Márquez, que está líder. Sí, está líder, otra vez. Ya no es nada nuevo, es la segunda vez que llega líder y la segunda vez que llega líder por un error grave de su hermano. Las cosas como son. Así que parece un poco la tónica que estamos diciendo todos los capítulos, que tenemos incógnitas. Bueno, yo creo que también, yo espero que la gente que nos escuche venga aquí a hacerse más preguntas con las que viene, no a resolver nada, porque no tenemos nada que resolver en el sector de MotoGP ahora mismo. Pero es que hay muchas incógnitas. Yo no sé exactamente qué puede pasar este fin de semana, y porque Marc Márquez ya es la segunda vez que comete un error grave. Eso nos hace pensar que tiene que entender también qué está pasando. Ahora hablaremos quizá de declaraciones de Jerez sobre el por qué pudo ser la caída, y si así fue, es un escenario que se puede repetir. Así que le tiene que poner solución. Claro, ese es el caso, que no es una caída que digamos iba apurando de más o iba. No, son errores que parece que es que cuando te relajas, la Ducati, digamos, te traiciona un poco, pero que se pueden controlar. Es una moto, yo creo, ganadora. O sea, como en todos los deportes, siempre se ha hablado, ¿no? Todo el material deportivo, sea el deporte que sea, el material profesional es un material que lo tienes que llevar al límite. Yo creo que la Ducati también es una moto perfecta para el entorno en el que se desenvuelve habitualmente, para ir delante. Es una moto que, yendo sola, es rápida por sí misma, no necesita de nadie, es fácil de llevar. El problema es cuando esa moto se ve inmersa en grupo. Porque a mí una de las cosas que esto nunca lo hemos hablado, una de las cosas que más me sorprende de la Ducati, no sé tú qué piensas, es que visualmente es de las motos ahora mismo menos agresivas en cuanto a aerodinámica. O sea, hablando esto desde la barra del bar, es decir, visualmente. Visualmente es una de las motos menos agresivas en comparación a otras, como por ejemplo la Honda o incluso la KTM, que son con apéndices muy exagerados. Entonces, es una moto que yo creo que está diseñada perfectamente para ser lo que es, una moto rapidísima por sí misma, pero que en este tipo de contextos también a Pecco ya lo nombró, que le costaba mucho ir detrás de otros pilotos, que tenía que ir con mucho tacto, que se le cerraba mucho delante en Jerez. Así que bueno, yo creo que esta es mi opinión, que es una moto que está hecha en un margen, en una ventana de rendimiento, que es solo un escenario posible el que te permite ir a ese límite. También, o sea, es cierto lo que dices, Javi, porque también a mí me da la sensación que ellos han ido siguiendo una evolución con respecto a la base que tenían de aerodinámica desde hace muchos años, mientras que ves a Honda, a Aprilia y demás, que digamos que partían de cero y iban a soluciones muy agresivas, quizás a veces incluso demasiado
extremas como para sacar conclusiones tan rápido como hay que hacerlo en el Mundial de MotoGP, porque tú te fijas en todos los alerones que lleva KTM, Honda y demás, es que es verdad que son mucho más grandes y mucho más agresivos que los de la Ducati. Y es una moto que se parece bastante a la... O sea, por ejemplo, la Ducati de 2018 de Jorge Lorenzo no dista tanto, entre comillas, de la Ducati 2025 de Marc Márquez. O sea, evidentemente, luego a nivel interno serán, vamos, las dos caras de una moneda. Pero a nivel visual no varía tanto ese modelo que les empezó a funcionar del que ahora mismo funciona. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que estábamos hablando al final de la caída de Marc. Que yo creo que han desarrollado una moto ganadora. O sea, una moto que no necesita de otros pilotos, pero que cuando te ves inmerso en ese grupo, y sobre todo también ahora mismo con el tema de presiones, con el tema de plantear la estrategia de carrera antes de la carrera, yo creo que el plan que tenían desde Ducati no era que Marc Márquez se viese inmerso en una lucha al principio de carrera, era coger, me escapo e intento ganar la carrera, como ha sido el plan de carrera de todas las carreras largas que ha ganado Marc este año. Así que creo que puede ir por ahí, pero creo que esto hay que ser contundente, es un error muy grave de Marc. Aunque vaya por ahí, tienes que saber interpretar esta situación, no te puedes volver loco. Cayó en la trampa de Peco, cayó en la trampa del cortoplacismo, de voy a intentar luchar ahora, cuando él era el que tenía más ritmo de todos y no necesitaba de esas luchas. Sí, quizás a veces las situaciones de carrera te obligan un poco a improvisar y demás, pero sí que es cierto que ahí Pecco Bagnaia, en mi opinión, estuvo bastante bien, porque sabía lo que tenía que jugar con Marc, que es agobiarle al principio e intentar hacer esa carrera de grupo, pero claro, luego vemos a un Pecco Bagnaia que tampoco es que sea el principal candidato para frenar los intereses de Márquez, o al menos no lo parece hasta ahora. Y claro, yo es la pregunta que me hago ahora mismo. Yo no sé quién es más favorito, si Alex Márquez o Pecco Bagnaia. Lo hablamos en el anterior capítulo, que para mí es Alex. Y creo que la única incógnita que tengo resuelta es esta de cara a este fin de semana. Dudo mucho que de repente Peco de este step y este paso, porque tampoco creo que él entienda qué es lo que necesita hacer. Nombraba, y cito aquí a otro podcast, Endura la Vita, Ricard Juvé, nombraba que la frustración de Peco es ver que tampoco puede con Alex Márquez. Y creo que son unas palabras muy acertadas y un resumen perfecto de toda esta situación. La frustración no es no puedo con Marc, que es mi rival y es un 8 veces campeón del mundo. Mi frustración es no puedo con su hermano, que va con una moto del año pasado y no sé qué hacer con esta situación. Ese es el problema. Porque además yo me equivoqué la semana pasada, dije 12 puntos, pero Pecco Bagnaia está a 20 puntos, si no me equivoco. O sea, la distancia es mayor de la que yo dije. Y yo ya la dije como una distancia mmm, prudente, es decir, una distancia que tienes que plantearte cómo recortarla. Entonces, me cuesta mucho pensar que este fin de semana vaya a dar ese paso, la verdad. Sobre todo diciendo tras el test de Jerez que tampoco había encontrado unas sensaciones claras y nombró un test en Le Mans también. O sea que de momento no parece tener las claves suficientes como para... Es que ni para poder luchar con Alex Márquez. Y el problema es que se le cuele también un Fabio Quartararo que viene de Jerez con muy buenas sensaciones y que va a correr en casa. Y un Maverick Viñales que simplemente está, que ha hecho un reset y le sale todo. Es que yo espero a más gente que se cuele. Lo de Fabio y lo de Maverick era lo esperado desde el principio de temporada, que otras marcas estuviesen presentes. El siguiente es que se empiece a colar también alguna Honda, que se empiece a colar alguna Aprilia, es que es lo que debería de pasar. Evidentemente, yo creo que entre Pecco y Alex va a ser difícil colarse. Porque también yo he de decir, yo no estoy de acuerdo con que Pecco esté haciendo un horror de temporada. Para mí está haciendo una temporada en la que no se ha caído, no ha cometido errores en carrera graves. El error que está cometiendo es que no es un error, es que a veces no sabes dónde dar ese salto, pero no ha cometido errores. De hecho, es que es de las mejores temporadas que ha hecho MotoGP hasta ahora, sí, por no ser casi la mejor. Sí, a nivel de números sí. Podríamos ponernos exquisitos y tendríamos aquí que analizar a nivel de tiempos, a nivel de, bueno, pero a nivel de puntos es de sus mejores temporadas. Pero ya hemos dicho mil veces que no sirve.
También hay que ver hasta qué punto un piloto se encuentra en un límite en el que tiene que resolverlo de otra manera. Yo no lo veo tampoco pilotar como el año pasado a nivel de soltura, pero no es lo mismo la soltura que con la que pilotas cuando te ves de tú a tú con el rival con el que estás combatiendo, que cuando te ves a varios segundos, como está acabando todas las carreras prácticamente, excepto Austin. Entonces, no sé, la situación de Peco yo es complicada para mí. También a mí me da ahora justo una pequeña reflexión que, claro, Peco ha llegado ahora a ese punto de madurez de mantener la consistencia, ¿no? Y una buena regularidad, cosa que no tenía cuando ganó realmente los títulos y que el año pasado ya sufrió mucho, le dolió mucho perder ese título y ahora que por fin la tiene, se ha encontrado con un muro mucho más grande. Es el este de decir, Fua, ahora que por fin tengo esa madurez, tengo esa consistencia y demás, no puedo ganar el título o no puedo luchar igual que antes y antes era el principal candidato a todo sin tener esto. Mira, para mí aquí hay un error de planteamiento, que es ¿Por que mi parte o por la no, no, por- por la de todos, por la de todos, incluida la mía, que es pensar que a Marc Márquez lo vas a ganar en pista. Y para mí es completamente, no imposible, pero es muy frustrante. Eh, Hasta ahora, y este dato para mí sigue siendo un dato que sigo usando porque es de los más crudos. Solo ha habido un piloto que ha ganado un campeonato con Marc Márquez en pista, y es Jorge Lorenzo. Ese campeonato Jorge Lorenzo lo gana gracias, entre comillas, a su persistencia con resultados y a las caídas de Marc y a los errores de Marc. Ahora mismo no recuerdo cuáles fueron, no sé si tuvo lesión, no sé si no tuvo lesión, pero sé que no estuvo presente en todas las carreras o que hizo varios ceros. En 2015. ¿Fue el año de la diplopia o No, en 2015 eran problemas por la moto, que la Honda iba... Vale, pero también tuvo ceros. O sea, sumó Tuvo ceros, ceros. claro, tuvo Y no fue... caídas. Bueno, en Qatar de hecho salió fatal, luego terminó quinto, luego también tuvo caída en Argentina. Tuvo Bueno, bastantes caídas. Pero no... lesión no llegó a tener, lesión no llegó a tener. Vale, o sea, el tema es que tuvo ceros, no fue Eso su es. mejor año a nivel de resultados, es lo que quería decir. No quiero lanzar ningún dato concreto para que, o sea, por no equivocarnos. Es el único piloto que ha ganado a Marc Márquez en pista. ¿Qué pasó esa temporada? Pasó eso. Entonces, o tú provocas que Marc caiga en su punto débil. El punto débil de Marc no es que le puedas ganar una carrera en ciertas curvas, en frenada, acelerando. Ahí te va a pulir. El punto débil de Marc es hacer que se caiga. Y ahí es cuando le vas a poder ganar. Entonces, a Peco yo creo que se le está presionando mediáticamente, incluido yo, desde el principio, porque pensaba que en esta era en la que hay tanta igualdad entre las Ducatis y que todas son muy competitivas y que se pueden camuflar las debilidades de pilotaje, yo pensaba que le podía ganar de tú a tú. Ya está claro que no. Se acabó, incluido Alex. Alex, que el otro día también en una entrevista dijo, sé perfectamente cuando mi hermano tiene margen. Y me podéis ver muy cerca, pero sé que mi hermano, si le da la gana, coge y se va. Entonces, la estrategia de Peco tiene que entender que no es que sea ni peor ni mejor piloto, sino que tiene que atacar el punto débil de Marc, bajo mi opinión. Y el punto débil de Marc es hacer que se caiga. Que se caiga por errores, que se caiga porque le distraes, como pasó en Jerez. Pero de tú a tú, para mí, Marc Márquez es como Max Verstappen en Fórmula 1. En el tú a tú no le vas a ganar. Es imposible. Aún así, de todos modos, fuera de pista con el juego psicológico tampoco es muy recomendable. Porque Marc Márquez es un fuera de serie en eso, al igual que lo era Valentino Rossi. Son además. O sea, son básicamente dos pilotos carismáticos que saben sacar el máximo partido de cualquier sitio con tal de lograr el título. Y Pecco Bagnaia es un piloto que es, yo hago mi trabajo en pista y luego me olvido. Sí, pero Que es puede intentar esas estrategias de intentar que cometa errores. exactamente que al final, o sea, lo de Jerez es cierto que fue una estrategia acertada y que quizás no se está viendo tanto, pero que, claro, te deja la sensación de que falta algo. Falta algo. Sí, o sea, pero claro, es que
es muy difícil que con un Marc Márquez, un Valentino Rossi, un Casey Stoner, un Jorge Lorenzo, este tipo de pilotos, es muy difícil con ese tipo de pilotos en pista que abarcan tanto. Es que son sensaciones que no son, a veces no se dan con datos, es simplemente a nivel de grandeza en cuanto a, a la que el deportista abarca. Es muy difícil romper todas esas barreras. Solo le puedes hacer cometer errores y aún así siempre se va a ver camuflado con que él ha cometido un error y eso va a camuflar tu acierto. Que es lo que está pasando ahora mismo. La carrera de Jerez fue el error de Marc, no fue el acierto de Pecco. Ni tampoco el acierto de Alex. El de Alex es el que más ha relucido, pero aún así lo que más reluce es el error grave de Marc. Es lo que generan estos pilotos. Y creo que Pecco lo tiene que entender, que la guerra contra esta gente se gana de esta manera, de una manera, bueno, más pasiva, digamos, o más activa en otros ámbitos en los que no es tanto en pista, porque es que en pista a Marc, si está encima de la moto, es que este año no le tosen. Es una temporada, ya lo dije la semana pasada, es aburrida. Como fan de MotoGP y crítico de la Fórmula 1, os doy aquí a los aficionados de la Fórmula 1 a que nos vengáis a los comentarios a decir, está siendo una temporada de Fórmula 1, porque es verdad. Sí, porque al final Marc Márquez tiene ritmo de sobra y es que depende de sí mismo, o sea, ya está más que visto eso. ¿Y cuánta diferencia tendría ahora mismo? Porque hubiese ganado las dos carreras. Me da igual que me digan, no Pues sabes qué hubiese igual pasado. podría tener ya de 40 puntos más o menos, o de 50 con Pecco Bagnaia y con Alex, pues 20 puntos más. O sea, 20 puntos menos, Sí, perdón. aproximadamente. O sea, es que, bueno, los números están ahí. No, yo lo siento mucho. Y en Le Mans veremos, pero es un circuito en el que el año pasado Marc dejó sus palabras escritas a Pecco Bagnaia con ese adelantamiento en la chicane lanzándose desde su casa. Eh, ojalá sea una pista que favorezca la lucha, pero también creo que va a ser una pista que favorezca la aparición de otras marcas. Me da la sensación. Entonces, veremos en este fin de semana, pero creo que puede estar bastante interesante. Le Mans suele ser además un circuito que da carreras muy interesantes y muchos momentos, bueno, esa caída hace 2 años de Maverick Viñales con Pecco Bagnaia, que fue justo cuando llegó Marc Márquez, que se desató el caos. En Le Mans siempre suelen pasar cosas y vemos también a un Marc Márquez cómodo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Lo Sí, solemos ver cómodo. sí, Con lo cual es otro circuito donde habrá que ver si Pecco Bagnaia da finalmente el salto, pero bueno, o sea, él por lo que explica, de momento parece que no. Y bueno, un Le Mans que, como curiosidad, si os queréis fijar, en la recta de meta no pueden poner no me sale ahora, el dispositivo de altura trasero, sí, sí, ahora no me sale en inglés tampoco, pero te hemos el entendido Hate todos. Device, Sí, pero fijaos mucho en la salida, porque el año pasado ya ocurrió que solo algunos pilotos lo pusieron y que los que lo pusieron comenzaron a rozar con la moto, pero a saltar chispas. Y es ciertamente peligroso porque si si la estribera roza con el asfalto, ojo con lo que pueda pasar en la salida. Entonces es algo que no sé si desde MotoGP se ha revisado en algún momento, porque ya te digo, o sea, es que tú imagínate que rozara con la estribera y que se cayeran en mitad de la salida en una curva tan rápida. Veremos quién lo usa y quién no. El año pasado lo usaron casi todos. Sí, yo creo que en salida lo van a usar casi todos igualmente, aun a riesgo de que no puedas hacer la suficiente fuerza con el freno delantero en la primera curva para quitarlo. Pero lo que te da en salida, vamos, es imposible salvar ahora Pero mismo me con parece manos. algo, me parece algo importante para tener en cuenta este fin de semana, ¿eh? Ver quién lo Sí, usa, quién no y... ver también si lo regulan en algún caso, no lo sé. Pero sí es algo a tener en cuenta. Y un dato que podréis decir, está Álvaro dando un dato que, ¿qué importancia tiene? Tiene la importancia de lo que supone ahora posicionarte bien justo en la salida. Esa es la importancia. Es un detalle muy importante el que ha dado Álvaro porque ya vimos lo que pasó a Marc saliendo en segunda posición,
quedándose en tercera, cuarta posición, lo que en unas vueltas supone para el performance de la moto. Entonces, creo que es un detalle súper interesante el que has dado, la verdad. Sí, porque al final es que cuantas más cosas tengas que gestionar y encima adelantar a pilotos, se te puede complicar la carrera muchísimo. Muchísimo. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí tenéis un detallito importante para que pongáis todos el ojo en la salida, no solo a lo que pasa en la salida, sino quién coloca y quién no el whole shot. Y bueno, vamos a pasar al Mundial de Superbike. Ya sabéis, si os está gustando esto, no os olvidéis de darle like, que os lo agradecemos muchísimo, todo el apoyo. Comentarnos todas vuestras opiniones, no os cortéis, todo lo que penséis, decírnoslo, preguntas o afirmaciones, o oye, esto no me ha parecido bien, o esto me ha parecido, vamos, un desastre. Sí, Pero aquí que también aquí hay hemos tenido libertad, comentarios de todo, pero son bienvenidos. no hay Son problema bienvenidos. ninguno. Y vamos con el Mundial de Superbike. Un Nicolo Bulega que se está rumoreando ahora que quizás recaiga en la estructura de Valentino Rossi, porque ya estuvo en su academia hace años, y que mantiene pues las sensaciones que dio en Assen pero que no pudo por problemas mecánicos, las ha demostrado en Cremona con un triplete. Sí. El Mundial de Superbikes que o sea, me extraña mucho que no haya saltado ya BMW, que no haya saltado ya la polémica con el rendimiento de las Ducati, porque al final está pasando un poco lo que comentamos. Recordemos que las regulaciones de las marcas las marcan los mejores resultados de los pilotos de cada marca. Claro, Toprak hace segundo en las 3 carreras, pero ¿qué segundos? O sea, bueno, es que las distancias además en Cremona fueron surrealistas, pero, pero no está, o sea, Bulega, si no llega a ser por los problemas en Asen, va de triplete en triplete. Está a otro nivel, está pilotando brutal, y esto justifica este rumor. Un rumor, lo dejamos ahí. Yo voy a explicar la secuencia en la que yo lo vi, para que la gente se ubique. Yo estoy viendo Superbikes y veo que está Tardozzi en Cremona. Es italiano, es Ducati, Gran Premio de casa, entendible. Es Ducati, es el director deportivo bueno, el director del equipo Ducati Lenovo, lo entiendo. Después leo el rumor y lo comparto, lo comparto con Álvaro. Y digo, no entiendo nada. No entiendo cómo Ducati MotoGP se puede estar interesando en Búlega cuando también se están interesando en Pedro Acosta, al parecer. No entiendo nada. Pero es que el domingo estaba también Gigi Daliña en Cremona, el cual además sube al podium a recoger el trofeo de Ducati. Un Gigi Daliña que yo no sé qué implicación tiene en esa Panigale, que esa es otra. Que probablemente tenga algo de implicación y lo entiendo y es el director. Gigi Daliña y Davide Tardocci, para quien no lo sepa, Gigi Daliña, ingeniero jefe, digamos, de Ducati, pero realmente es el que escoge a dedo a los pilotos que quiere que lleven las motos, básicamente, para que la gente lo entienda. Esta es mi moto, yo elijo a quien me interesa. Sube a recoger y este rumor, entonces ya para mí, empiezo a decir, a ver, aquí hay algo que no me cuadra. Yo el año pasado, en las carreras que estuve de Superbikes, no fueron todas, pero yo no vi, evidentemente hay directivos, hay gente importante, pero yo no vi ni a Davide Tardocci ni a Gigi Daliña en ninguna carrera. Esto no quiere decir que el año pasado no fuese importante y este es más importante de lo que es, porque está en Italia, les coge cerca, es fácil, pero me sorprende. Me sorprende cuanto menos que estén ahí y si ese interés es real, a mí el interés me sorprende. Y esto refuerza mi opinión de que en el mercado están pasando cosas que no nos estamos enterando y de repente esto va a hacer boom. Y porque de verdad lo creo. Con lo de Pedro, ahora lo de Búlega. Lo de Búlega, ahora el siguiente paso que va a ser un test en Sepang para Búlega con la Ducati o en Mugello. Aquí se están cociendo cosas, yo creo. No sé de qué, pero se están cociendo cosas. Claro, yo creo que al final en Ducati pueden tener la lectura de que Nicolò Bulega al final todavía es un piloto joven que se puede aprovechar para el Mundial de MotoGP, que quizás si algún piloto en MotoGP no termina de, de cuajar, ¿no? Con la Ducati, o si no encuentran ninguna solución
muy evidente en Moto 2, pues que les puede valer y que al final en Superbike tienen reemplazo de sobra. Porque pueden usar a Janone, a Petrucci, tienen a Álvaro Bautista Hacer cambio de cromos con Morbidelli. también. Pero aunque Morbidelli yo creo que ahora mismo sería el menos candidato, quizás más el fallo de Gian Antonio que estamos Hmm. viendo ahora, pero que tampoco estamos, o sea, a mí esa es la duda que me genera, que al final ves que a todos los pilotos de Ducati tampoco está ninguno muy lejos de donde debería estar. Eso es lo que eso es lo que a mí me descuadra. Y que Peco y Mark para el año que viene asegurados. Alex, vamos, más que asegurados. Y ya está aquí la gente tirando triples de que si lo sustituyen por Peco Bagnaia, o sea, ya lo que te falta por escuchar. Eh, Fermín Aldeguer tiene una 2026 asegurada. Morbidelli, es que los únicos son Morbidelli y Gian Antonio, pero es que están haciendo los dos resultados donde se les espera. Pero si en esa escuadra se plantea que puede estar Pedro Acosta, que puede estar Nicolò Búlega, honestamente, yo lo de Búlega lo veo muy loco, muy loco. Pero es verdad que cuadraría con la política de Ducati de fichar pilotos jóvenes y es un piloto barato, entre comillas. Entonces, ahí puede También, interesar tener ese perfil de piloto. también la relación con la academia de Valentino Rossi y que Gian Antonio no la tiene. Ya, Pero, pero Bulega tampoco. pero bueno, ha sido piloto de ellos y demás. Sí, pero se fue por la puerta de atrás. Pero bueno, yo creo que esa, No sé, esa o sea, a mí, relación está más de todas reestructurada. formas, es que El Bulega de 2018 es otro Bulega del de ahora. no, sí, Eso es pues no verdad. tiene nada que ver. Y el Búlega que llegó desde el CEP al que llegó al Mundial es que eran completamente distintos. El del CEP parecía que iba a arrasar todo, que iba a ser el relevo generacional en Italia y luego resultó quedarse en nada. Pero aún así me cuesta mucho pensar que esos rumores sean ciertos. A mí también. Porque tenemos luego también un Pedro Acosta que ya está claro que algo se está moviendo, otros pilotos que también están moviendo ficha. También, pero yo insisto en que algo está a punto de pasar. De verdad, lo creo. Es que, Parece las conspiraciones del fin del mundo, ¿eh? no, no, a ver, yo aquí me refiero, ya que no soy nadie porque no tengo datos, doy mi opinión. La opinión que di el año pasado de los fichajes, si la vieseis en pantalla diríais, mejor que este tío no opine, porque no acerté ni una. Pero es que Maverick Viñales me descuadró todos los planes de irse a KTM. Me fastidió todo mi plan. Eh, pero yo ahora mismo, sin decir hacia dónde, pero yo creo que algo se está cociendo. Algo se está cociendo porque lo de Pedro va a mover muchas fichas. Muchas, muchas fichas. Eso sí que es cierto, que al final Pedro Acosta se está impacientando y no quiere estar esperando para luchar por un título. Y es que es lo más probable que ocurra. Claro, y el tema de Pedro es que dejas una KTM libre. Esa KTM yo asumiría que sería Maverick Viñales quien la oficial quien asumiría, pero aún así dejas una KTM oficial en el Tech Trois. Tienes que mover una ficha de Honda. Habrá un piloto. Al final, el tema es que el piloto que se mueva ahora mismo de la parrilla de MotoGP se queda. O sea, es un piloto con potencial para estar en MotoGP o de seguir activo varios años. Bien sea Luca Marini, Franco Morbidelli, Dillan Antonio, Raúl Fernández, que también se está poniendo en duda su rendimiento. Son todos pilotos susceptibles de tener una MotoGP o una Superbike oficial. Entonces, ahí van. Y falta Toprak también. Ver qué pasa, que se me había olvidado. Entonces, el mercado de este año yo creo que al final se va a poner interesante y Búlega, que ha dominado en Cremona, veremos si es uno de los que lo lidera. Y vamos a volver hacia el Mundial de Superbike, que algún aficionado más de Superbike y de MotoGP habrá dicho, por fin me están hablando de lo mío y vuelven. Sí, Pero un Nicolò Bulega que ha hecho ese triplete, que convierte el segundo triplete de la temporada, pero podría ser el tercero perfectamente después de los problemas de Asen. Y Toprak Razgatlioglu, que está a 34 puntos con una moto que está claro que no está a la altura y no es para nada la que tenía el año pasado, pero que de momento tampoco vemos mucho movimiento, cosa que me parece extraña, porque al final en Australia me parecerían más lógicos ahora los comentarios que hizo en Australia que en ese momento.
Bueno, no hizo comentarios, pero no sé si te fijaste en la vuelta tras el final de la carrera uno, creo que fue. Hizo la vuelta, la vuelta a la zona de podium, la hizo visera bajada, rapidísima, o sea, no quiso saber nada de nadie. Llegó al Parfermé, puso la moto. Yo creo que no sé ni siquiera si llegó antes que el equipo, porque se tuvo que quedar parado, no estaban todavía los mecánicos para poner el caballete. O sea, el enfado de Toprak es brutal, pero, y es el último comentario que hago, yo lo ligo a su futuro, el que dice, bueno, a mí esto yo creo que ni me va ni me viene ya, porque no va a cambiar. No es una lucha contra BMW, no es una queja contra BMW, para mí es una queja contra el campeonato. Sí, al final es que el problema es lo que hablamos ya desde el principio de temporada, que ahora no lo hemos analizado tanto, pero es la misma dinámica, que esos cambios de normativa, de poner penalizaciones a un equipo, luego a otro, luego a ti te quito, luego a ti te dejo, luego a ti no me apetece que ganes, luego son una serie de circunstancias que yo si fuera piloto es que me aburriría. Buah, yo me aburriría, no, yo... O sea, El Javi aburriría en el psicólogo te sentido dice una de. cosa y el Javi competidor y vena competitiva te dice otra. O sea, Pero el, aburriría en el sentido de. ¿Para qué? ya, sí, ¿Sabes? sí, te desesperarías. No tiene sentido. Además, es que las tres carreras fueron exactamente iguales y luego lo de las distancias fue, o sea, abismal, pero abismal. Álvaro Bautista creo que fue del grupo trasero, quedó 11 segundos o algo así en una de las carreras. Fue abismal. O sea, fue un fin de semana de Superbike muy raro, en el que luego también la Sonda batallando en ese grupo por ahí. Era como parecía como en dos categorías. Que Yamaha fatal. no, oye, lo de Yamaha. Yamaha. Yamaha, no entiendo qué pretenden con Superbike. De verdad te lo digo. ¿Qué pretenden? No sé tú qué piensas. O sea, es un desastre de moto. Es un desastre de moto. La R1, que es una de las motos más populares en esa gama, entre el público ahora mismo, porque a nivel de precio es verdad que la hace de las más competitivas, y más ahora en comparación a la Bimota, a la Ducati de serie con la que compiten y a la BMW, el nuevo modelo que han sacado, o sea, no tiene ningún sentido. Pero es que la competición para mí la deja en un mal lugar increíble. Que no tiene subidos a las motos a cuatro pardillos. O sea, es Jonathan Rea, que sí, que viene de lesión, está muy fastidiado. Andrea Locatelli, Remy Garner. O sea, Pero Andrea Locatelli que viene de ganar en Assen. Que nadie se explicaba tampoco de repente ese rendimiento. yo lo de Yamaha no lo entiendo. No lo Es entiendo. todo, siempre ha sido muchos altibajos, todo hay que decirlo. Y cuando estaba Toprak era el único que ponía un poco de consistencia. Sí, están ahí, yo creo, tanto Honda como Yamaha para vender sus motos. Y no les importa mucho dónde acabar. No es algo que esté en sus planes el intentar pelear por un campeonato como hizo con Toprak, pero es que el tema de Toprak es que tampoco estaban para luchar por un campeonato. Lo hizo Toprak, pues no sé ni cómo. Y no sé, no me lo explico. Las tres japonesas, Kawasaki, Yamaha, Honda, la política que tienen dentro, no sé, creo que es simplemente de estar. Y lo tienen claro, no va a haber ningún progreso ahí. Y si te parece, hacemos el cambio de categoría hacia el Mundial de Super Sport, donde hacemos un pequeño repaso a los resultados que Stefano Mansi volvió a ganar y no lo hacía desde Australia, pero claro, ha mantenido tal regularidad que ya es líder con 44 puntos sobre Boben Schneider. Boben Schneider que está debutando muy bien, pero que se le comienza a alejar bastante. Y la igualdad que estábamos viendo antes ya no se ve tanto, ya estamos viendo cómo cada uno se va sentando en su posición. Y un Jaume Masia que, increchendo, ya Sí, ha conseguido este fin de semana su primer podio con la Super Sport, con la Ducati, y que está a 43 puntos de Tom Boceimos en la tercera plaza. Pero bueno, yo creo que para el subcampeonato puede estar más que de sobra. sí, 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 perfectamente. Para mí el favorito, insisto, es Mansi. Mansi además es el año en el que
Yo creo que prácticamente pase lo que pase va a tener un hueco en Superbikes. Creo que eso también le da tranquilidad y le puede dar holgura, lo que no ha tenido quizá otros años y ahora tampoco tiene un rival tan sólido como ha tenido en anteriores años, porque al final las dos anteriores temporadas, tanto con Búlega, con el que peleó el campeonato, como con Adrián Huertas, han sido temporadas en las que ha sido prácticamente imposible luchar contra ellos. Entonces, este yo creo que es el año porque Onku no lo veo con la regularidad, aunque tiene la velocidad, pero con la regularidad necesaria. Y a Jaume Masia yo creo que para el subcampeonato es completamente posible. Ya por fin ha hecho su primer podium, aunque yo creo que tenía la velocidad para haberlo hecho antes. Pero ya por fin ha hecho su primer podium y también quitarse ese peso de todo lo que ha vivido. Ha sido muy rápido. O sea, hace un año tenía sitio en Moto 2, bueno, hace menos de un año tenía sitio en Moto 2, de repente el equipo desaparece, te ves tirado, no tienes moto, te ponen una moto en Super Sport y dando gracias y ahora ya yo creo que se puede ver que pertenece a ese campeonato y que tiene nivel para estar adelante y bueno, yo creo que se repetirán ese tipo de resultados. Y otra categoría que también estuvo presente en Cremona, el Mundial Femenino, que tú ahí tienes mucha relación, Javi, porque estás trabajando con Beatriz Neila. Sí, Una Beatriz Neila que hizo 2 podios, María Herrera, podio y victoria, y Roberta Ponsiani, que fue la primera no española en ganar en la categoría desde su creación. sí. Y María Herrera que rompió la racha de victorias italianas en Cremona. Fue la única no italiana en ganar una carrera. La verdad es que yo he de decir que, bueno, podemos criticar muchas cosas del Mundial Femenino, desde las motos hasta el diferencial de nivel que pueda haber, pero eso es algo muy difícil de solventar cuando llevan menos años en el alto nivel. Entonces ahora encontrar un cartel de pilotos con el mismo nivel y competitivo es muy complicado. Eh, lo que sí he de decir es que yo es una categoría con la que me divierto viéndola. Aunque el top 5 pueda ser casi siempre el mismo, es una categoría que me divierto viéndola, que hay igualdad. María Herrera, que creo que demuestra el bagaje que tiene como piloto y la experiencia que tiene. Y luego todas las otras pilotos que se le suman. Y por ejemplo, en la carrera 2 el final fue brutal, muy al límite ese adelantamiento de María devolviéndoselo a Beatriz. Eh, Creo que es una categoría que esta temporada pensaba que María sin Ana iba a poder destacar quizá un poco más y han dado todas un paso adelante. Están todas para luchar. Evidentemente María es la favorita, pero creo que están todas para luchar. Invito a toda la gente a que siga el campeonato, un campeonato que además se puede seguir en directo desde YouTube, que es muy, muy sencillo de ver. En Movistar gratis, en un canal que tienen gratis de el Ellas Vamos, se Ok, llamaba. eso es. O sea, es un campeonato que le están dando difusión, que yo En creo que Teledeporte, en Eurosport, o sea, se puede ver en casi en todos lados, o sea, que hay sí, que yo creo que es aprovecharlo. necesario que se le dé esa visibilidad y que vaya creciendo y que invito a la gente a que lo siga porque realmente es un campeonato que evidentemente a nivel de moto no cuenta con unas motos tan desarrolladas como otras categorías. Yo creo que es el siguiente paso que le toca a ese campeonato, pero que a nivel de espectáculo está siendo muy, muy divertido, la verdad. Y vamos a irnos hacia otro país vecino, que es Portugal, porque también tuvimos carreras en otro lugar, que era Estoril, con el Junior GP, que por fin empezó el campeonato, estamos en mayo, estaban ya los equipos comiéndose las uñas. Y si te parece, empezamos por la European Talent Cup, en la que Fernando Bujosa logró la primera victoria de su vida en la categoría y Carlos Cano, actual campeón y defensor del título, del número uno, logró la victoria en la segunda carrera, pero quien sale como líder es Alex Longarela, que se llevó 2 podios. Sí, la verdad es que la Talent, el grupo, hay varios pilotos que están llamados a dar un salto potencialmente de mucho nivel. Es verdad que yo con la normativa tengo aquí opiniones, no sé qué piensas, voy a abrir el tema de la normativa de edades. Eh, Me cuesta ver un piloto como Carlos Cano o como Máximo Quiles repitiendo categoría otra vez.
Bueno, lo de Máximo Quiles ya fue una barbaridad porque S- estuvo 3 años en la Sí, categoría. me cuesta verlo, ¿eh? Y es que a Carlos Cano lo veo en otro nivel. Es muy joven, es el problema, que es muy joven, muy, muy joven, y que el siguiente paso es el junior. No lo sé, se me abre aquí un dilema de hasta qué punto hay que hacer excepciones con los campeones, aunque sean muy jóvenes, para que puedan llegar antes, porque es que repetir European Talent Cup en una... Sí, es joven, coge experiencia, pero la experiencia la coges también pasando. Un Carlos Cano también que no pudo pasar las pruebas de la Red Bull, aunque fue rápido, precisamente también creo que por temas de edad y tal. Eh, Tengo aquí un dilema, es que a Carlos Cano lo veo en otro nivel, aunque no sale como líder, ¿eh? Al final ya es campeón. Luego Alex Longarela ya sabíamos que tenía el nivel, y Fernando Bujosa, que ha dado ese paso que el año pasado estuvo cerca y ha dado ese paso. Pero para mí el favorito es Carlos, sin lugar a dudas. Yo diría que tengo a dos favoritos, tanto a Carlos Cano como a Alex Longarela, que son dos pilotos que además se han ido enfrentando desde pequeños en los campeonatos de España. Eso es lo bonito que vemos a lo largo de los años, ¿no? Que al igual que pasaba con Brian Uriarte y con Máximo Quiles, que iban ahí siguiéndose y peleando cada año, que yo no sé ya si cuando llegan a MotoGP es algo que me pregunto a veces, digo, si es que yo creo que tiene que ser una sensación extraña porque eres adulto y te estás peleando con el mismo que te peleabas desde pequeño. No Sí, sé si la sensación es distinta o si dices, "Fua, si estoy con el mismo, si tampoco ha cambiado mucho". yo creo que ya se acabas como normalizándolo, lo separas. Yo creo que sí que es una sensación distinta, ya lo separas, como este es uno más. No, no es el de siempre, es uno más. Porque es que si no, hacen todos prácticamente caminos muy parecidos, desde la Red Bull, luego o sea, Junior, Red Bull, Mundial, y ya yo creo que se acaban enfriando las relaciones de, bueno, este es uno más, no lo conozco de nada. Pero sí, o sea, para mí esos dos favoritos, sin lugar a dudas, Longarela y Cano. Y Carlos Cano que podría igualar ese hito que tiene Máximo Quiles con ser el único bicampeón de la historia de la European Talent Cup. Pero bueno, al final lo que nombras de las edades es difícil, es dónde colocas el límite, porque tampoco puedes permitir que se suba un niño de 9 años o de 10 a una Talent, que al final es una Moto 3 un poco más lenta. Hmm. Pero claro, o sea, a mí, por ejemplo, cuando se hizo el cambio de edades en el Mundial, me dio la sensación de que era más para curarse en salud con respecto a presión social y mediática si hay un accidente de un menor, más que de librarse o de prevenir. Yo lo veo, a ver, yo lo vi bien la medida y la veo perfectamente bien, ¿eh? Yo creo que, pero es verdad que con las excepciones de los campeones creo que se debería de replantear. Pero bueno, es que es muy complicado, es muy complicado. Es Tampoco complicado. pasa nada, ¿eh? Porque repita categoría, no es ningún problema. Simplemente lo planteaba como posibilidad porque Carlos Cano creo que tiene el nivel para subir a una Moto 3 del Junior, simplemente, y a partir de ahí ya que cada uno saque sus conclusiones. Pero bueno, Pero que bueno, es una opinión. también hay que pensar que tampoco le están frenando, porque al final con lo joven que es, un año más de aprendizaje en el que vas a ver más cosas. Quizás este año le toque a él tomar las riendas. O sea, el año pasado igual si no era tan favorito, le tocó desde un papel distinto, pues ahora puede aprender a luchar por el campeonato desde otro papel, ¿no? Sí, Que a al ver, final, yo creo que está bien. Y también es verdad que está en buenas manos, ¿eh? O sea, no. Buena estructura, buen manager, como es Emilio Zamora, un equipo que ya hablamos a principio de temporada, que está llamado a dar el salto al Mundial, yo estoy seguro. Entonces también los timings los conocerán muchísimo mejor que nosotros, y de cuándo darlo y cuándo hacerle llegar. Es un piloto que va a llegar al Mundial de Moto 3 casi al 100%, y que tiene la estructura para hacerlo. Pero bueno, es un debate que siempre está abierto, y un piloto que puede repetir campeonato. y cambiamos de categoría al Junior GP con un piloto de esa misma estructura, con Brian Uriarte, que se dio un paseo, básicamente, 8 segundos. Un piloto que está también llamado a ser de los que destaquen en el Mundial, porque ganó nuevo líder. El año pasado, ya cuando probó la KTM, también ganó. O sea que yo Sí, aquí, yo aquí sí que tengo a alguien clarísimo, claro. clarísimo favorito.
Porque luego Rico Salmela y Casey Gorman en el Estrella Galicia, que yo creo que podrían ser los pilotos llamados a lucharle, no les veo con esa solvencia que puede tener Brian. No sé, veo muy complicado de verdad que haya alguien que le compita el campeonato a Brian Uriarte, honestamente. Yo veía, por ejemplo, a Jesús Ríos, que quizás podía ser también otro de los candidatos, pero bueno, parece que de momento le ha costado un poco más ese cambio de la MR al Finetwork, pero bueno, también será cuestión de tiempo. El año pasado también debutó. Tampoco todos los plazos tienen que ser los mismos para todos Claro. los pilotos. Eso es algo que siempre hay que decirlo y tener claro, que al final cada uno hace su camino. Y Jesús Ríos llegó también muy, muy pronto a la Moto 3 y destacó muy rápido, pero quizás a veces hay que poner pies en polvorosa, ¿no? Sí, Y, o sea, y trazar un camino más estructurado. mm. Sí, totalmente. Y Moto 2, que también tuvo dos carreras, pero con bastante irregularidad y bastantes diferencias. Sí que es cierto que les tocó esa primera carrera en lluvia, que fue casi una masacre, Sí, que terminó ganando un año Radre, pero iba liderando Alberto Fernández, también iba liderando Eric Fernández, o sea, un caos absoluto, pero bueno, un año Radre que para mí es candidato, hmm. Alberto Fernández que también es candidato, que ganó la carrera, para mí Alberto Fernández incluso te diría que ahora mismo es más Sí, fuerte. Alberto Fernández yo creo que es el piloto llamado al campeonato. Es un piloto bosque oscuro, no es un piloto Fin Network. Esto es un dato importante que hay que remarcar. Que lleva Eh, haciendo toda su carrera en el Junior con el Finetburg, pero ya tiene contrato con Eso es, Boscosur. su contrato es con la marca oficial. Es un piloto que yo creo que está llamado a dar el salto al Mundial. Y unos Bosco Oscuro que han crecido en su plantilla en el Campeonato Europeo de Moto 2 y que están funcionando muy bien. Uno, Y, y como dato interesante, que esto me imagino que se seguirá manteniendo, no creo que se haya quitado. Fermín Aldeguer, cuando ganó el Campeonato de Europa de Moto 2, subió al Mundial de Moto 2 porque tenía una cláusula en el contrato en la que si ganaba el campeonato, subía obligatoriamente al Mundial. Me imagino que todos los pilotos de Bosco Oscuro ahora mismo, que son el Team Chiati y el Finetwork, no sé hasta qué punto el equipo de Héctor Fauvel está relacionado de forma oficial a Bosco Oscuro. yo diría que es esto sin El Team información, ¿eh? Chiati, para quien no lo sepa, es Bosco Oscuro 2.0 para la estructura Eso mundial. es. Son motos muy parecidas, además, a nivel visual. O sea, me refiero, el equipo de Héctor Faubel con el Team Seat son motos muy Sí, pero parecidas eso con es ese. más tema de Héctor Fauvel. Eso Claro, no. pero yo creo que sí que tiene que tener relación, esto sin información y que quede claro aquí, Claro, eso es por, lo que queremos por dejar claro que no lo sabemos. la relación que ha tenido con Fermín Aldeguer y el equipo Bosco Oscuro. Hmm. Yo creo que sí, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto la plantilla de pilotos que tiene relación con Bosco Oscuro, la verdad. Entonces, el apunte que queremos dar es que si gana un piloto Bosco Oscuro el europeo de Moto 2, Bosco Oscuro está obligado a subir al piloto, con lo cual Alberto Fernández, que tiene todas las papeletas de ganar este año, pues sería interesante verlo ya el año que viene en el Mundial con Hmm. el equipo de Luca Bosco Oscuro. O en una Bosco Oscuro en X, porque también veremos si se amplía Claro, esa. no sé hasta qué punto llegará la cláusula, pero o sea, lo que vimos con Fermín Aldeguer, que claro, fue curioso cuanto menos que Yari Montela ganó el año anterior, subió al Mundial, pero llegó un Fermín Aldeguer que le quitó el sitio, Sí, porque tenían que activar la cláusula. sí. También es verdad que a Yari le estaba costando muchísimo en Moto 2. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, no, Pero o bueno, sea, está en su temporada de rookie, al final. hay pilotos en el Europeo de Moto 2 llamados a subir. Ya lo hablamos, Roberto García, que el año pasado fue campeón, pero bueno, al equipo Cardos este fin de semana le ha costado bastante, no solo a Roberto, le ha costado a todos. El propio Alberto Fernández, Unai Herradre veremos si podría tener sitio, es complicado, pero viene también viene de ser campeón del Campeonato de España Superbike. Entonces, veremos si. Ahí hay pilotos, hay mucha competencia. Es un piloto un campeonato, perdón, con mucha competencia en cuanto a entre pilotos, a hacerse un hueco, porque hay muy poco hueco y hay muchos pilotos llamados a tener un posible hueco. Y que además vienen de la categoría de stock muchos, con un Iker García que demostró muy buen rendimiento. Yo no me esperaba estar ese paso hacia adelante por delante de un Borja Gómez
y un Jacopo Cretaro. Sí, Borja Gómez que me ha sorprendido mucho el rendimiento con la 600, la verdad. Bueno, con la Honda en general en la Gliss, la verdad que ha funcionado bastante bien porque Alberto García lo teníamos en el top 6 continuamente, pero al final no pudo. Pero que una Honda que el año pasado tuvo muchos problemas con Andy Verdoya y no recuerdo qué más pilotos estaban, pero Andy Verdoya que estaba sufriendo mucho con esa moto, ahora les vemos que están más o Pero menos el acompasados tema por de ahí Borja abajo. Gómez, porque, bueno, yo lo de Borja Gómez al menos lo desconocía. eh, no sé si tienes la información o qué intuyes, si es un movimiento de la Gliss o es un movimiento de Honda. Yo intuyo que es el movimiento de la Gliss. Sí, es que claro, como él ha estado haciendo test con Honda Superbike, con la 1000, Eso es verdad, sí. está con Honda en el Campeonato de España de 1000. No sé si es un movimiento de Honda para luego reposicionarle en Super Sport, en el Mundial, pero me sorprendió mucho verle me sorprendió mucho verle fuera de la Moto 2. Entonces, ya te digo, bueno, como desconozco si es una Bueno, cuestión de. Borja Gómez que además ha corrido ya con la Moto 2. Claro, como desconozco es una cuestión de decisión de Borja Gómez, que aquí entran muchos factores de si patrocinadores, de no puedo hacer una temporada de Moto 2, tengo que hacer una temporada de Super Sport. Bueno, pueden entrar mil factores, pero me sorprendió verle ahí, me sorprendió el rendimiento que dio. Entonces no sé si está ahí también en pro de desarrollar esa moto para el Mundial o si está ahí en pro de su propio beneficio, ha decidido estar ahí. Me pareció curioso, pero bueno, el resultado es positivísimo. Sí, sí. Y vamos a hacer hacia el camino de off-road, que a veces lo tenemos un poco descuidado, pero el AMA Supercross, que como el buen show business, nos mantuvo bien entretenidos con un Hayden Digan que se llevó ya el título de 2,5 en West, con abucheos por parte de todo el público y con un caos absoluto. Y antes de la salida dejó declaraciones. Durante la carrera, Cole Davis lo empujó, dijo: Esto lo gano yo hoy porque a mí me da la gana. O sea, Como si para la le gente, para hiciste. la gente que nos escucha, si Hayden Digan fuese un futbolista, ¿quién sería? Uf, Un, Cristiano Ronaldo no te diría, porque, pero un Vinicius. Ibrahimovic igual. Ibrahimovic, un Vinicius, un Ibrahimovic me cuadra. Ese perfil. Para que la gente. Ubicaros con ese perfil y os podéis imaginar a Hayden Digan. O sea, un piloto que está, digamos, con la agresividad de Simoncelli y con la personalidad de Rossi o de. Sí, vamos, que no pasa Vamos, que desapercibido. todo lo que sea y, vamos, regodearse y formar movida, va con él. Y echó fuera de la pista a Cole Davis, el ama Supercross, espectáculo americano, ya lo sabemos todos. No hay sanción ninguna, no pasa nada. Hombre, es que prohibido adelantar ahora, ¿no? Y ganó el título, dejó declaraciones después de ganar el título, pero nos dejó una imagen muy curiosa, que es que, claro, todo el mundo abucheando a Hayden Digan, pero Cole Davis recibiendo el apoyo de todos los pilotos de 4,5. ¿Qué tú dices? El año que viene, Hayden Digan en principio debería subir con mucha juventud, debería subir a la categoría reina. No sé si tiene ya los enemigos ganados. Y yo creo, pero es lo que quiere, ¿no? O sea, es, una, es, Pero es gente vamos, que. Es pero gente que vamos a se tener nutre un de dos eso. mil veintiséis con Jorge Prado ahí también. Es gente que se nutre de eso, yo creo. De generar. Vivo de lo que. Del odio que genero o de la rabia que genero. Y se crecen mucho en ese aspecto. A mí, a ver, en pro del espectáculo, no lo veo mal. Si nos ponemos exquisitos, evidentemente le puedes corregir muchas cosas de su comportamiento, pero no sé, tío, esto es deporte, no es la Sí. vida real. Entonces tiene que haber un poco de todo. Bien que con Cole Davis los pilotos le estén apoyando y que Hayden Digan vaya por su cuenta. Cada uno quiere la guerra por su cuenta. Y ya como último apunte de Lama Supercross, Chase Sexton ganó la última carrera, segundo Copper Web, llegamos a la última, perdón, ganó la penúltima carrera, llegamos a la última carrera con ambos separados a tan solo 9 puntos. Va a estar complicado porque No, va a estar no le da, complicado, no, júgatela.
Tiene que ser ¿Quién gana? primero. Ah, no, pero primero las puntuaciones que se tienen que dar. Tiene que ganar Chase Sexton, pero tiene que quedar cuarto Cooper Webb. Yo pienso que Cooper Webb lo tiene demasiado por la mano. Vale, vamos, ahí queda. Yo no. Bufón leyenda, ¿eh? No, no, o sea, ¿cuándo es? ¿La semana que viene? Claro, sí, sí, sí. El sábado Este de próximo, madrugada. pues en el próximo capítulo, venid aquí a acribillar a Álvaro o Porque a. Cooper Webb, según. No, no, Primera, no. primer entrenamiento Cooper Webb, clavícula fuera, Lo he o gafado. ya lo has gafado otra vez, No sería la primera vez, ¿eh? por eso. Pero eso, a ver, la verdad que lo tiene bastante complicado. Sí, Sexton en el sentido de que Cooper Webb, sin arriesgar demasiado, también puede tener el pollo asegurado. Ya, sí, no, a ver, Entonces, en esa teoría yo creo que es difícil que Sexton se lo lleve, la verdad. Pero y MXGP también tuvimos, ha sido un fin de semana de pegarse un tiro, porque ya es es que que. cuando no hay MotoGP hay otras categorías que también corren. No sé si la gente lo sabe, pero también hay motos y coches. Y un Lucas Koenen que hace su segundo pleno consecutivo. Ojo al debutante, que está ya tercero. Tim Geiser, que era el líder, no pudo estar. Incluso se está rumoreando que quizás se opere de esa luxación en el hombro. Yo no me esperaba que fuese tan grave. Lo hablamos, de hecho, y tú me dijiste, no, quizás pueda llegar. Aunque sí que es cierto que se complica el ser dos carreras seguidas, Mm. pero quizás pueda llegar. Pero se está complicando mucho para Tim Geiser, que parecía que ya lo tenía en la mano, porque es que estaba mostrando mucha superioridad. Y Román Febre, que sumando solo 2 victorias, pero sumando se ha colocado líder del campeonato con bastante diferencia. Es que el tema o sea, de Supercross, motocross, de todos los deportes de motociclismo en tierra, son que da igual la velocidad que tengas, que las lesiones llegan. Hay Porque que no, sobrevivir. claro, no son caídas a veces siempre por un error o no es una cuestión tan precisa como en velocidad de, no, es que en telemetría vi que toqué un poco más el freno y iba un poco fuera de trazada. Aquí siempre van fuera de trazada, siempre van al límite. Te puedes encontrar de repente una rodera que sea más profunda de lo que te esperabas. Es que pueden ser mil cosas, mil cosas. Entonces, yo creo que dar por sentado que está todo hecho en motocross, error. Exactamente. Es muy difícil. Es muy difícil. Y esperemos Ya. perdón, esperemos que no sea mucho porque una luxación de hombro no es cualquier cosa. Bueno, es que lo de Prado pintaba por ahí, al final le dejó fuera toda la temporada restante de Supercross. Sí. Y bueno, al final quería decir que también es fácil el caer en ese de nada, este ya lo tiene casi asegurado. Se te olvida un poco, ¿no? El hecho de las lesiones y tal, pero sí que es cierto que es que en motocross es que hay que sobrevivir, es que es o sea, es tan peligroso en comparación a otros, Hmm. realmente, que la gente no lo suele relacionar tanto porque no se llega a tanta velocidad y demás, pero es que se te puede complicar una caída. Sí. y- Sí, porque muchos ángulos muertos, puntos ciegos, posibilidad de atropello muy fácil. Evidentemente en los saltos las caídas pueden ser muy peligrosas. Eh, el cuerpo va al límite todo el rato. Es un deporte que quizá no sé, no sé si hay una estadística, ¿no? Pero a nivel de peligro de tu vida Mm. puede que sea un poco menor, pero la constancia de las lesiones es muy... Y luego, claro, no es lo mismo recuperarte de una lesión y bueno, y empezar poquito a poco, empezar a rodar. Por ejemplo, el caso de Jorge Martín, llegar con molestias, con problemas en la mano y enlazarlo, a en motocross toda la exigencia física, vibraciones, movimientos. O sea, tienes que estar al 100%, nunca llegas a estar al 100%, puedes encadenar lesiones. No es nada sencillo. Por ejemplo, un hombro puede ser muy, muy jodido. Sí, sí, sí. Y bueno, esta semana, porque lo estamos grabando a lunes, lo veréis el miércoles, pero ya estamos en esta misma semana, que tenemos Gran Premio de España en Galicia. O sea que quienes vayáis a estar, dejádnoslo por aquí y que disfrutéis mucho, porque pasamos de el Gran Premio de Jerez al Gran Premio de Galicia, que fue, o sea, estos años ha sido mágico. O sea que este año seguramente también
se planteará bastante bonito. Sí, vamos a cuidar lo que tenemos, que al final no es fácil conseguir grandes premios en cualquier disciplina. Y yo creo que cuando se hacen con el cariño y con la intención que se hace desde Galicia también por la figura de Jorge Prado, de lo que ha supuesto para el motocross español, creo que hay que cuidarlo y hay que darle al menos un poco de visibilidad que luego desaparecen por completo en medios. Y que tienen ahora a Rubén Fernández, que ahí es otro al que hay que darle apoyo, que lo tenemos quinto en el campeonato y viene de un muy buen fin de semana con 2 segundos puestos. Eso es. Y para cerrar ya, vamos con la Fórmula 1, un pequeño repaso a un fin de semana que, bueno, la lluvia nos ha tenido preocupados continuamente. Yo lo de la lluvia y la Fórmula 1, tío, es algo que... Mira, aquí me salgo del Javi, que creo que en motociclismo puedo hablar un poco más con conciencia de causa, y bien sea por el trabajo y bien sea por lo que lo sigo. En Fórmula 1 voy a hablar desde aficionado. Tío, es un desastre que cada vez que caigan un chubasco gordo, 4 gotas, sea un problema el spray de los coches. O sea, una cosa es que, vale, como pasó con la F1 Academy, que estaba cayendo en la mundial, o sea, los coches iban flotando. Vale. Otra cosa es que esté la pista mojada y que por el spray que generan los coches o se tenga que paralizar el procedimiento de salida, se tenga que salir detrás de safety car, porque además lo entiendo porque es que no se ve nada. Lo entiendo perfectamente porque es imposible, pero hay que encontrar una solución. O bien neumáticos peores, valga la poca lógica, o encontrar algún procedimiento, porque cada vez que llueve un poco es delay del procedimiento de salida. Y es siempre la misma historia, siempre. O sea, a mí me cansa muchísimo, me cansa muchísimo. Cansa mucho y ya se sentó aquel precedente con Spa en 2022 o 2021, Sí, 2021 yo no sé creo, qué año fue, pero que se canceló. pero que claro que al final está siempre el interés económico de hay que sacar los coches a pista y aunque sea con una vuelta cancelamos. Complica mucho para el aficionado el decir, me gusta ver esto. Sí, porque si hay que quizá podrías marcar más diferencias, entre comillas, por pilotaje, ver un poco más de movimientos, Un aunque, Fernando Alonso que todo el mundo está deseando que llueva porque podría sacar lo que el coche no tiene. Y claro, ni o sea, así. al final, el problema, yo no me quejo de que llueva mucho y no se salga a correr, porque es peligroso. Lo que me quejo es que llueva normal y no se salga a correr. Y Y no se luego, pongan soluciones ya. claro, y no se plantee ya como algo a corto plazo decir, vale, vamos a ver qué hacemos con estos neumáticos, vamos a ver qué pasa. Eh, Unos Pirelli además también que, bueno, en Fórmula 1 hay muchísima queja porque son piedras. ¿Sabes? Son neumáticos que en seco no se desgastan prácticamente. Entonces, a nivel de estrategia, es una carrera constante al sprint, o sea, tienen que gestionar muy poco. Y neumáticos que en agua disipan el agua como si fuese o sea, como si fuese un difusor. Es que es exagerado. Es que hacen cortinas de agua Sí, sí, que son sí. exageradas. Evidentemente, en una situación extrema en la que el coche puede hacer aquaplaning, viene muy bien, pero es que ahí no se va a hacer una carrera. Pero en una situación en la que el asfalto está mojado y que, pues bueno, que tendrías que jugar con tu habilidad, pues bueno, que los neumáticos disipen un poco menos. Lo hablo desde aquí, insisto, desde la barra del bar, como he dicho antes. Pero es que es ridículo, tío. O sea, a mí me pone de los nervios. Una carrera que luego encima seca nada. Entonces ahí es cuando entra el jaleo. Pero es una cosa que yo no llego a entender con la lluvia. Luego, para mí, otra problemática es la que ya llevamos también viendo desde hace unos años, la de los adelantamientos, que ya uno no sabe ni qué vale ni qué no. Con esta norma de si entras por delante en el vértice, puedes hacer lo que quieras. Que, claro, alguien que haga un dive bomb a lo loco, que suelte frenos y se coloque donde quiera, se lleva por delante otro piloto y no ha pasado nada porque estaba delante del vértice. Sí, no, lo de los adelantamientos, un poco, yo creo que lo dices principalmente por cómo Verstappen lo Yo, gestionó. sobre todo por la salida de Verstappen. En Sí, el resto yo lo vi bastante correcto. pero bueno, yo la salida de Verstappen yo la vi correcta, en el sentido de usó lo que está permitido Claro, en sí, el o sea, yo límite. no critico a Verstappen por hacerlo, ¿eh? Porque al final aquí cada uno, esto es competición, aquí hay que ganar.
Yo no, no vas a regalar. O es como el adelantamiento de Sainz, o el intento de adelantamiento de Sainz en la última curva, en la última vuelta a Hamilton, que Hamilton hace la curva igualmente. Sí, Hamilton no le va a dejar la puerta abierta así porque sí. Al final, yo no critico el movimiento, sino critico que se permita. sí, yo igual. O sea, pero la FIA lo quiere así y cada vez lo tengo más claro. No quieren interponer ninguna Pero sanción en ese tipo de cosas. el poco espectáculo que había es que se lo cargan. Es que Sí, o sea, no va a pasar nada. Verstappen lo usó perfectamente. O sea, le dijo a Norris, ahí te quedas. O sea, espabila. un La, la Lando pu- Norris, que estamos viendo además, que la- se está viendo relegado, pero totalmente por Oscar Piastri. para mí el favorito es Oscar Piastri. La batalla que tuvo con Max Verstappen para adelantarle fue brutal. La defensa de Verstappen fue brutal. Ahí sí que hubo espectáculo. Verstappen se la jugó mucho defendiendo. Piastri se la jugó mucho para adelantarle. Eh, y es que Lando luego en declaraciones dijo, es que hay que echar, es que es un piloto a Verstappen que juega con esas cartas. Dice, te echa fuera y si tú no le echas fuera no le vas a adelantar. Pues, bravo, has descubierto cómo funciona Verstappen. O sea, así es. No tiene, está a otro nivel, está con un coche muchísimo más lento, está a otro nivel, se sacó la pole era pues otra vuelta de estas que dices, ¿de dónde se sacó esta vuelta? No tiene sentido. O sea, el McLaren es muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. En todas las comparativas de vuelta fantasma que ponen siempre McLaren comparado con el Red Bull, se ve que Verstappen va con el gancho, o sea, va sacando tiempo de donde no lo No, que hay. hace. Es que entra al vértice de la curva rapidísimo. Pero a unas velocidades que no sabes ni cómo entra el coche ahí. Se la juega más que el resto y tiene el control para hacerlo. O Mm. sea, esa es la clave. Tiene el control para hacer ese tipo de cosas, porque en la salida también, en la acción con Norris, también el coche le da un trayazo increíble y lo controla para mantenerse en primer Sí, sí, puesto. sí. O sea, está haciendo resultados que, si no fuese porque es Verstappen, creo que McLaren tendría asegurado el campeonato, cosa que ahora no me atrevo a decir aún. Veremos también si hay mejoras. Como también es una temporada muy rara con el cambio de reglamento el año que viene. eh, Están muchos equipos, Williams y Aston Martin. Williams que lo estamos viendo muy bien, pero están centrados más en el año que hmm, viene que en este año. sí, Ferrari, no sé hasta qué punto están centrados en este año, porque viendo. Ferrari no está centrado en nada. Lo de Ferrari es No quería ser yo tan, tan drástico, joder. pero. Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Bueno, Hamilton, el podium de la sprint, no, o sea, es un podium que Sí, por sí, todo el jaleo de pit stops, no es un podium pero por el coche y ni por él. a mí lo que me sigue llamando la atención es que sigue con sus comentarios aún más agresivos que los que tenía con Mercedes acaba de llegar. Y ya dijo el sábado que el problema del coche era todo. Luego ayer que esto no estaba con equipo, que solo voy a decir esto. Luis Hamilton, vi un tuit, lo voy a citar, a Paula Robaina, que era compañera mía en Willy, en una web que escribía antes. Dijo, claro, Luis Hamilton es como el chico que todo el mundo te dice que es muy malo, tú te piensas que lo puedes cambiar, sales con él y te deja traumado. Sí, es que Me pareció una definición brutal. sí, Ferrari está muy perdida. No hay mucho más que hablar. Ferrari está muy perdida. Aston Martin ni te cuento. O sea, es jauja. Yo ya no deposito ni un mínimo de mi confianza en nada. Yo Bueno, me. salieron con los coches estos de Lego y la gente ya decía, ¿qué hace Aston Martin con su coche de verdad? Es que fue desastroso. Luego el fin de semana de Fernando, en la sprint fastidiado por Lawson y luego fastidiado por él mismo con ese trompo que tuvo. Sin comentarios. Sin comentarios. El mundial está en McLaren. Si quieren, lo Sí. ganan. Si Y, quieren, lo y ganan. Piastri, que esa renovación temprana cobra todo el sentido del mundo. Sí, Todo el mundo se quedó más o menos alucinado con esa renovación, pero es que el australiano está demostrando un nivel que yo la verdad y tarde no o lo temprano esperaba. acabará siendo Norris quien haga de escudero. Mm. Es que no consigue hacer nada. No se muestra como el cabeza de serie que se esperaba de él cuando llegó a la Fórmula 1.
Y es complicado también mostrarse como el cabeza de serie cuando tienes a Piastri al lado. Sí, Muy pero Piastri difícil. no. O a mí no me da la sensación de que la gente o el propio equipo lo esperase como que en algún momento pudiese tomar ese relevo. Joder, pues No. no me sorprende si eso es así. O a mí Porque siempre me da esa sensación con el equipo. Piastri, de hecho, es que siempre fue una. Ganó F3, ganó F2, se quedó Sí, sin sitio en F1 bueno, y se peleaban por él en todas las y, marcas. Y claro, se pelearon por él entre Alpine, Alpine y recordemos McLaren. esa movida que tuvieron con Mark Webber de representante. Sí, no lo sé. Yo para mí Piastri sí que siempre ha sido un chico a tener en cuenta y creo que es de los que, pues bueno, como hablaba la semana pasada en MotoGP de quienes consideraba que son los potenciales pilotos ganadores, yo creo que él, junto a Antonelli, Russell creo que también podría tener el potencial y Leclerc, aunque Leclerc con Ferrari le cuesta muchísimo, pero creo que son los pilotos que sí que tienen potencial. A Norris le veo que en este tipo de situaciones mentalmente le pesa muchísimo sacarlas adelante. Y quien nos tiene a todos maravillado es Antonelli, al menos a mí, Sí, a mí también. A mí también. porque se cuestionaba mucho ese debut, esa llegada tan temprana, sustituyendo a Hamilton, sombra muy alargada, pero es que con 18 años, Y lo tienen cuidado, le tienen con la tranquilidad de que va a estar ahí, no le ponen ninguna presión encima. Creo que lo han hecho debutar de la manera en la que un debutante tiene que hacerlo, con tranquilidad. Y eso le está haciendo que poquito a poco pues vaya consiguiendo resultados, vaya progresando, se sienta más cómodo y yo creo que va a ser un piloto que lo vamos a ver luchar por un campeonato del mundo además más pronto que tarde, perdón. se le ve una persona cauta, se le ve a alguien que no llegue ya y esté liándola o soltando comentarios, como ciertos pilotos, hemos visto muchos pilotos, sobre todo de la esfera Red Bull, quizás, un Yuki Tsunoda que cuando llegó se estaba quejando de todo, muy agresivo, muy tal. Kimi Antonelli es que está siendo correcto en todo. Sí, sí, no, a mí me gusta mucho y creo que lo vamos a ver despuntar también incluso esta temporada en alguna carrera. Y yo creo que por aquí ya podemos cerrar. Yo creo que ha sido el episodio en el que más cosas hemos repasado, ¿eh? Sí, Y en sí. una horita, yo creo que está bien condensado. Yo creo que sí, no se pueden quejar. Y si ha habido algún campeonato que nos hemos dejado y alguien se queja, pues mira, lo siento. Ya Ya no nos damos para arreglamos. más. O sea, si alguno esperaba que hablásemos de la ADAC GT4 Pues lo europea, vamos a hacer. pues voy a buscarlo. Pero bueno, esperamos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, dejadnos ese like, ese reto que ha dejado Javi de 30 likes, a ver si podemos superarlo. Y sobre todo dejadnos comentarios, dejadnos vuestras opiniones, vuestras reflexiones, que queremos saberlas, queremos hablar con vosotros. Y ya sabéis, en redes sociales nos podéis seguir. También os contamos todo a través de ahí, con diversas publicaciones. Tenemos a Luchi Pleones también publicando cosas súper chulas. Y esto sería todo. Sí, esto sería todo. Nos vemos la próxima semana con el repaso del Gran Premio de Le Mans. Y nada, vamos a llegar al reto. No tengo dudas de la gente. Un saludo a todos. Un saludo.